Un autor al que sigo con mucho entusiasmo desde hace varios años es el escritor chileno Diego Zúñiga. Desde el 2014 que leí su primera novela, Camanchaca, que fue publicada 2 años antes bajo un sello independiente y que dado el éxito, Literatura Random House la publica en el año 2014. Y así es que llega a Lima y pude leer esta interesantísima novela que gira en torno a un viaje por tierra entre Chile y Tacna, aquí en el Perú. Al año siguiente, en el 2015, pude leer su segunda novela, Racimo, publicada también por Literatura Random House. Y en el 2016, su interesantísimo libro de cuentos, Niños Héroes, también publicado por Literatura Random House. Diego Zúñiga participó ahora en noviembre en el High Festival en Arequipa. Estupendo pretexto para conversar con él sobre su obra narrativa. Y justamente quiero compartir con ustedes esa conversación que tuve con Diego, pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Y también a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Diego Zúñiga, aquí en Letra Capital. Hola Diego, primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar justamente a propósito de tu participación en el High Festival en Arequipa. Hablar un poco sobre tu narrativa, que yo sigo con mucha atención, mucho entusiasmo desde tu primer libro. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú, Carlos? Me acuerdo que yo creo que nos vimos en Lima alguna vez, ¿no? Para hablar de Camanchaca hace ya varios años, yo creo. Sí, 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 es verdad. 2012 podría haber sido Por más o ahí menos. probablemente, sí. Porque la novela en realidad aparece en el 2009, ¿no? Claro. Una editorial independiente en Chile, y luego reaparece ya eh, en Random House, ¿verdad? Mm. Así es, ese fue el camino. Ahora, es una novela, bueno, hablamos en su momento, ¿no? Es una novela que a mí me gustó mucho, que es esta especie de viaje, ¿no? Mm. Entre un hijo y su padre. Pero más allá de eso, lo que quería preguntarte o consultarte es sobre esas, digamos, esos puentes o recurrencias que uno que ha leído tus dos novelas y tu libro de Mm. cuentos puede más o menos ir dibujando, ¿no? Y por Mm. ejemplo, la presencia de Iquique, Mm. que está en esta novela, es el viaje entre Iquique y Tacna, ¿no? De una familia de Iquique, pero también está en tu segunda novela, ¿no? Que también transcurre en Iquique, ¿no? Ya menos en los cuentos. Cuéntame un poquito sobre la presencia de Iquique, Mm. digamos, en tu narrativa. Llevo muchos años tratando de irme de Iquique, ¿no? Yo creo como que no, en términos del mundo de la escritura y no lo he logrado, ¿no? Siempre digo que ya no voy a volver y vuelvo, ¿no? Tiene que ver también, lo he pensado ahora con ya que han pasado tiempo, Camanchaca tiene más de 10 años, imagínate, desde que se publicó, lo que inevitablemente me ha llevado a pensar algunas cosas sobre lo que fue ese libro y los que vinieron y las conexiones entre ellos. Eh, claro, yo he llegado un poquito a la conclusión de que Iquique es como un espacio, es como ese paraíso perdido, ¿no? Digo, pero evidentemente de paraíso tiene poco, ¿no? O sea, sí, digo, los que han leído la novela, mis novelas y mis cuentos saben que es una ciudad compleja, es una ciudad oscura, es una ciudad difícil, pero también es el lugar donde yo nací, donde viví las primeras experiencias siendo niño y adolescente. Y la escritura me ha arrastrado hacia ese lugar, pero también ha sido muy curioso que me he dado cuenta que esa ciudad de la que yo escribo también es una ciudad imaginada, ¿no? Digo, en el sentido de que es el Iquique de los 90.
y como tú te puedes imaginar, en estos 20 años las ciudades han cambiado de manera brutal, ¿no? Particularmente Iquique es una ciudad que ha cambiado muchísimo como paisaje y cuando yo he ido casi todos los años, voy de vacaciones, a veces por trabajo, me doy cuenta que es una ciudad en la cual reconozco pocas cosas de las que yo escribo, ¿no? Entonces, también al final se me ha convertido como una suerte de lugar imaginario también, ¿no? Como de escribir de un lugar que ya no existe. Y es una de las obsesiones que tiene uno y que, claro, es divertido porque ahora yo estoy justo en el proceso de terminar una novela nueva, donde he prometido que sí es la última vez que voy a visitar esta ciudad y esta tierra, ¿no? La diferencia es que en el caso de esta novela nueva, es una ciudad, es Iquique, pero es Iquique entre los años 50 y 80. O sea, es otra ciudad, ¿sabes? Es la ciudad previa y es una ciudad que yo no conocí y que sí he tenido que inventarme, imaginarme, y que ha sido interesante habitarla desde ese lugar, ¿no? Como ahora, mi obsesión particularmente ha sido Iquique, pero también son los lugares, la geografía. No sé por qué, yo creo que tiene que ver con una cosa desde la experiencia, ¿no? Como de lo imponente que puede ser el paisaje en la vida de ciertas personas dependiendo de dónde creció, ¿no? O sea, ya sea una ciudad quizás muy monstruosa, como pueden ser las capitales de Latinoamérica, pero también otros espacios más singulares. Yo me imagino que para los argentinos La Pampa es una cosa muy imponente, o la Patagonia puede ser muy imponente, o la selva, ¿no? La selva, yo me imagino que crecer en la selva, o sea, nadie puede decir que no lo influye el haber crecido en un lugar así, ¿no? Entonces, eso lo he trasladado a la escritura y me parece que también es un espacio donde el lenguaje puede hacer muchas cosas, ¿no? Con eso. Como que hay una mezcla ahí tiene que ver también, evidentemente, con la construcción de imágenes, que para mí es muy importante a la hora de sentarme y escribir, ¿no? Ujú. Ahora, otro tema que también me parece que, digamos, conecta a tu obra es digamos, la relación entre padres e hijos, ¿no? Mm, Digamos, está desde tu primera novela, ¿no? Con la relación entre este claro. joven que viaja con el padre y tiene una relación bastante tirante, pero que incluso está también en Racimo, Mm, que es la historia de este fotógrafo que es de Santiago, pero va a trabajar a Iquique claro. y, y se cuenta una relación que tiene él Mm, con el hijo también, ¿no? mm, Y pasa también algunos relatos de niños héroes también, ¿no? mm, Eh, no solamente con el padre, con la madre, que me viene a la mente el último cuento de sí, una, ¿no? sí, 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 Con la mamá. sí, sí. Eh, es divertido, ¿no? Pensar que cuando yo escribí Camanchaca tenía, como hablábamos, fue hace 10 años, yo tenía poquito más de 20 y uno nunca va a imaginar o sea, uno nunca imagina cuando escribe sobre todo un primer libro, ¿no? Que en ese primer libro van a quedar tantas marcas de lo que uno va a seguir haciendo de manera casi inconsciente, ¿no? Para mí la figura, para mí es la relación sobre todo la relación de los padres e hijos, la figura de los hijos, eh, la tirantez con ese padre o con los padres en general, con las madres también puede ser. Eh, claro, yo creo que yo la viví en parte desde mi experiencia, que es la que está en gran parte registrada en Camanchaca. Pero después siempre me ha interesado porque también creo, así como te decía hace un ratito, que el paisaje nos determina. Yo soy de la idea de que los padres también nos determinan, ¿no? Digo, y para bien o para mal, ¿no? Es como, es muy heavy porque no es culpa de ellos, ¿no? Digo, y tampoco es culpa de uno. Pero me parece que al menos como yo me he afrontado a la vida y cómo he conocido a personas, cómo me he relacionado con el mundo, eh, como he escuchado la historia de vida de personas, siempre llegamos a esa relación con el padre o con la madre conflictiva, no resuelta, difícil, y eso me parece súper intrigante, me intriga mucho, entonces inevitablemente se traspasa a la escritura, ¿no? Es loco, pero ahora que lo hice y como te contaba
estoy justo me pillas en una época de escritura del libro nuevo. En el libro nuevo, de nuevo, hay un hijo abandonado, en este caso por los padres, que termina siendo el protagonista, pero él no es padre y se olvida de ellos, ¿no? Como que adopta otra familia. Es loco como cambio, pensando como en las cosas que he escrito, pero inevitablemente aparece ese tema, porque sí, yo creo que, como te digo, las relaciones que yo he tenido con las personas en general me han llevado siempre a ese lugar, como decir, oye, ¿qué pasa en la biografía de este personaje? Eh, por qué es como es? Y finalmente muchas veces el origen de esa respuesta está en esas relaciones filiales. eh, es muy curioso. Lo divertido es que, claro, evidentemente yo tengo una relación con mi padre difícil, hoy día ya no tanto, ¿no? Pero que fue siempre difícil. Y con mi madre, no, digo, es la relación más sana del mundo, no sé si sana, pero más amable y más tranquila. Eh, entonces todo lo que escriba sobre las madres es mentira, ¿no? O es ficción, por así decirlo. Sí. Bueno, ahora que hablas justamente de eso, eh, digamos, la parte autobiográfica que también está presente en tu obra, pensaba en algo que tú decías o dijiste en alguna oportunidad, digamos que tú te interesaba utilizar materiales autobiográficos, Ujú. pero para finalmente hacer otra cosa con eso, Claro. ¿no? Lo disfruto mucho, digo, o sea, ya no, o sea, digo, ya creo que he contado casi todas las cosas más o menos que me parecía interesante ficcionar de las que podían marcar ciertas etapas de mi vida, ¿no? Pero mi acercamiento a la autobiografía siempre ha sido desde ese lugar porque yo disfruto mucho, o sea, sé que suena, o sea, no sé si va a sonar ingenuo, ¿no? Pero yo creo mucho en la ficción, dijo, como un espacio, como un terreno especial, ¿no? O sea, la ficción como un lugar incluso casi sagrado, te diría, para mí, que tiene que ver también con cómo me acerqué a la literatura, cómo encontré en los libros una cantidad de vidas que me permitieron comprender en parte las cosas que yo estaba viviendo, también en parte presentarse como lugares donde yo podía plantear mis deseos, ¿no? Como mis deseos, mis sueños, mis frustraciones también. Entonces, me interesa mucho el género de la autobiografía, de leerlo, es algo estoy pensando claro, en mucho texto autobiográfico que hoy día abunda, sobre todo, ¿no? El tema de la autoficción y todo, que hay cosas que me interesan y otras que no mucho, ¿no? Digo, también creo que por eso a mí al menos me interesa abordar esos materiales, trabajar esos materiales, pero siempre pensándolos como un elemento más del juego de la ficción, ¿no? O sea, pero, pero claro, proyectos autobiográficos como lo hemos conversado, yo creo que lo conversamos la vez que nos vimos, ¿no? Pero, o sea, el diario de Ribeiro para mí fue obviamente los diarios, las cartas con el hermano son maravillosas, ¿me entendís? Como, eh, pero en general son géneros que me interesa leer, ¿no? Es como, hay algo ahí que uno logra, pero también me interesa leer porque los pienso, como te digo, como no por rastrear la vida del otro, sino como por descubrir ciertas cositas de la intimidad que quizás se filtran de manera incluso inconsciente, ¿no? Yo creo que cuando Piglia publica sus diarios y decide entregárselos a su, a su personaje, ¿no? O sea, cuando se los decide entregar a Emilio Renzi, en ese gesto, para mí lo que me hizo, como lo que me sorprendió así de manera bestial de ese leve desplazamiento era que lo que finalmente Piglia estaba diciendo es, oye, los diarios también son una construcción casi ficticia incluso, o sea, también es un artificio, ¿verdad? Es como, porque siempre como que uno se acerca al diario con la sensación, o a los géneros autobiográficos con esa sensación medio ingenua de decir, oh, me están contando la verdad, ¿no?
yo no, me parece que es iluso entrar así y por eso en general yo leo todo como si fuera una novela, por así decirlo, ¿no? No, me interesa, o sea, más allá de decir, oh, increíble lo que le pasó a este en la vida real, ¿no? Lo que me interesa es que eso que pasó en la vida real esté construido de tal manera que se me pueda transmitir la experiencia de lo vivido, ¿no? Como que esa experiencia de lo vivido se puede transmitir efectivamente con materiales de la realidad autobiográfico y también con materiales de la imaginación, ¿no? Entonces, mi vínculo siempre ha sido así y en el caso de esta novela nueva, yo me voy como te contaba, ¿no? O sea, en un Iquique de los 50 80 yo ya me voy de cualquier atisbo autobiográfico como cercano, porque con Racimo, si bien había muchos elementos que no tenían nada que ver con mi propia biografía. Igual era un caso que a mí me marcó en lo personal, ¿no? Yo era niño cuando ocurrió el caso de las desapariciones de estas niñas en Alto Hospicio y yo creo que había una sensación mía que yo no podía olvidarme de eso, ¿no? En el caso de esta nueva novela, no, es un poquito como incluso más lejano y me interesa mucho eso porque, como te digo, eh, estoy muy convencido de que en la ficción hay algo que es muy valioso y que me interesa indagar en ella, seguir indagando en ella y que tiene que ver también con pensar en esos libros que nos maravillaron cuando los leímos y yo era más chico y te metí ahí en la novela, o sea, si te introducí en ese mundo y, y había algo ahí impresionante, ¿no? O sea, como era de verdad vivir la experiencia, estoy pensando en novelas, para mí fueron muy importantes, como novelas como Viaje al fin de la noche, por ejemplo, o Bajo el volcán, obviamente Los detectives salvajes, Moby Dick, estoy pensando en ese tipo de novelas, esa novela grande como que te absorbe y te, y te cambia, pues. O sea, cuando eso es, ¿no? Creo que la ficción logra eso, lo puede lograr y me interesa indagar en esa búsqueda. Más allá de lo autobiográfico, que yo entiendo el impacto como inmediato que puede tener en ciertos lectores, ¿no? Es como, claro, yo no sé, supongamos que les voy a contar que sobrevivió un cáncer, ¿cachai? Y estuvo a punto de morir y bueno, escribo esto. Entiendo que si yo digo eso que fue verdad, el lector como que inmediatamente a lo mejor va a empatizar conmigo, pero a mí eso no me interesa porque creo que a mí me interesa la literatura. Digo, otra cosa es el registro de los hechos que, que, que creo que son los materiales recién con los que uno puede empezar a hacer algo literario, ¿no? Creo que hay una diferencia ahí importante. Ujú. Claro, ahora que mencionas esto del, digamos, de lo maravilloso de la ficción, eh, claro, también pienso no solamente en los materiales, digamos, autobiográficos, sino también incluso los materiales, digamos, reales, ¿no? Porque, claro, Racimo parte a partir de una historia Claro, real, ¿ya? claro. Pero, sin embargo, eh, tú decides que hacer un reportaje no es suficiente, ¿no? Necesitas justamente Mm, la ficción para poder mm. eh, tocar ese tema de una mejor manera. Sí, 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 es que hay algo ahí como una obsesión ahora que lo planteas, porque también en el caso de esta novela nueva también el personaje está inspirado en alguien real, ¿no? Digo, pero así, al igual que el racismo, es solo la referencia. Porque creo que hay algo en la ficción que te permite indagar como en otras posibilidades también, ¿no? Como de ampliar el abanico de posibilidades de una vida, ¿ya? Como de una biografía. Eh, yo disfruto mucho eso y desde la escritura lo disfruto mucho también y me demoro mucho también por eso. O sea, el otro día hablaba con unos alumnos de Campo, con unos escolares sobre Camanchaca y me preguntaban cómo fue el proceso de escritura y todo. Y yo les contaba que había sido un momento de una irresponsabilidad absoluta porque la historia de Camanchaca es una historia que yo no jamás volvería a repetir, que es la historia de que en febrero del año 2009 un editor me dice, oye, me pregunta si tengo un libro, si estoy escribiendo. Yo le digo que sí, que tengo esta novela, que no existía. Digo que eran 7 fragmentos en ese momento de febrero. Y le digo, dame unos meses, dame 2 meses, le digo, y te mando un borrador. Y le mandé un borrador en mayo del 2009
Y yo jamás volvería a hacer eso. Digo, o sea, o sea, yo les contaba a ellos, claro, que fue un proceso, o sea, y ese mismo año se terminó publicando después de un proceso de edición muy fino que creo que permitió que siguiéramos hablando del libro, ¿no? Si se hubiese publicado ese borrador original, seguro que ni siquiera nos hubiéramos conocido, Carlos, pero toda esa rapidez, esa responsabilidad, ese ímpetu, no sé, pues esa voluntad de alguien de 20 años, yo después nunca más la tuve. O sea, yo me reía porque decía, después de eso me he demorado 5, 6 o 7 años en sacar otra novela, ¿no? O sea, otro libro. Porque me gusta mucho, yo al menos disfruto mucho esos procesos como de, no es de pensar la novela, sino como que la novela, uno habita la novela, ¿no? Antes de escribirla. Es interesante ese momento en que tú estás ahí como conviviendo con los personajes en tu cabeza, pensando cómo hablan, qué dicen, qué harían en tal situación, ¿cachai? Se te ocurren escenas. Y después lo que ocurre es que uno se sienta y muchas de esas cosas que pasaron en tu cabeza durante todos estos años quedan guardadas como incluso como si fueran recuerdos que tú decías, ah, voy a escribir, oye, verdad, me acordé que le pasaba esto, ¿cachai? Como, ah, escribo. No es que uno planifique y diga como, oh, llevo 8 años haciendo mapas de no, como la escritura y como un storyboard. No, yo no funciona así, pero sí me gusta disfrutar ese momento como de pensar también por qué te interesan ciertos personajes, por qué te interesa volver a escribir sobre una ciudad que no conociste, en una época en que la que no existía, y ¿cachai? Son procesos largos y donde yo creo que como volviendo un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? La ficción creo que tiene un lugar preponderante para mí en ese terreno, ¿no? Como de, que me permite tratar de entender mejor las cosas. Finalmente creo que es eso. Ujú. Un poco para ir terminando, Diego, tú mencionabas a Ribeiro y tu Mm, afición por sus diarios personales, La tentación del fracaso. mm, Y justamente cuando yo leí en su momento Niños Héroes, mm, eh, los personajes de los cuentos me remitían, por lo menos desde mi lectura, quizás esté errada, pero me remitían a los personajes de Ribeiro, ¿no? Esos personajes eh, digamos, con esa tendencia al fracaso, ¿no? Que parece que todo le sale mal, pero que al mismo tiempo están resistiendo, digamos, ¿no? mm. Sobreviviendo. Puta, ¿qué te puedo decir? Quisiera eh, traspasar la pantalla y darte un abrazo, Carlos, ¿no? O sea, porque, porque me parece de las cosas más lindas que he escuchado. Y porque te quiero decir que sí, digo, o sea, para mí, el- eh, esos personajes de Ribeiro, como de los cuentos, digo, pero también de los cuentos y también de la gente que se le cruzaba en la vida, ¿no? Que quedaba registrado en el día, puta, para mí son, o sea, eh, son mis personajes, o sea, son parte de mi vida también. Como cuando uno lee de una manera como intensa ciertas cosas, finalmente esas cosas pasan a ser parte de uno, ¿no? Como, y para mí fue una educación en descubrirlos, pero también, y hoy día lo pienso más que nunca, ¿no? Es como, y lo pensé mucho a propósito ahora que me lo planteas, me hace recordar, ¿no? Pensar en el caso de Niño Héroe. Eh, Había algo en Ribeiro que siempre se le planteó igual como un escritor, como, no político, pero sí un escritor como, había una duda ahí como, bueno, frente a la figura de Vargas Llosa, que desde el discurso y también desde las novelas, como que se plantea, era lo opuesto, ¿no? Pero si tú leí hoy día los cuentos de Ribeiro, son cuentos profundamente políticos porque hay algo ahí en donde pone el ojo, ¿no? O sea, de quién voy a hablar, de quién voy a escribir, ¿no? Y también desde qué lugar también, porque hay algo ahí, como, no es que Ribeiro se quisiera apropiar de esas voces, tampoco es como que le voy a dar la voz a los que no tienen voz, ¿no? ¿Quién es uno para darle la voz a alguien, ¿no? Partiendo por eso, para mí Ribeiro no se planta, ¿no? O sea, para mí era alguien que genuinamente tenía curiosidad por el otro, ¿no? O sea, porque además sabíamos que la vida de Ribeiro, que si bien él podía compartir con sus personajes muchas de esas derrotas y todo, igual tuvo una vida dentro de todo bastante privilegiada, pudo vivir, pudo escribir, trabajaba un poco en lo que fuera, pero no digamos que
que tuvo tanta mala suerte, ¿no? O sea, cuando ya uno le mira toda la biografía. A mí lo que me encanta de él es justamente esa posibilidad de salirse también del mismo, ¿no? O sea, es un escritor tan extraordinario que imagínate, o sea, escribe estos diarios que son un viaje al fondo del mismo, digo, de manera así impresionante. Yo estoy seguro que no hay mejores diarios, al menos en Latinoamérica durante el siglo XX, que la Tentación del Fracaso, ¿no? Digo, eh, es alguien que está con el yo ahí, trabajándolo, pero paralelamente en sus textos ese yo está difuminado de una manera hermosa. O sea, incluso en los textos más autobiográficos, solo para fumadores, o ciertos relatos donde él cuenta experiencias que tú después las podías comparar con las que cuenta en el diario y te dice, oye, mira cómo convirtió esto en un cuento. Pero esa mirada hacia el otro, insisto, esa curiosidad genuina por entender a esta cantidad de personajes innumerables que aparecen en los cuentos y que comparten esto que hablábamos, ¿no? Como esa sensación de fracaso, esa sensación de esa derrota, ¿ya? Como esa grisura. Eh, para mí es profundamente político pensar en esos textos hoy día. O sea, se me hace, se me hizo, cuando escribía Niño Héroe, inevitablemente también pensaba en ellos. Digo, o sea, como te digo, porque son parte del paisaje de uno, ¿no? Es como, creo que un escritor que, que solo el tiempo lo único que ha hecho es hacerlo más grande, ¿no? Y que sabemos que eso ocurre muy pocas veces. O sea, el tiempo generalmente a lo que se dedica es a cortar cabezas, a achicarnos, a hacernos menos buenos de lo que éramos, digo, de lo que creíamos que éramos, ¿no? En algunos casos puntuales, lo único que hace, en el caso puntual de Ribeiro y de otros así, lo que ha hecho el tiempo me parece ponerlos en un lugar cada vez más grande y me dieron ganas de volver a leerlo. No estoy en mi casa ahora, pero qué ganas de volver a entrar en esos cuentos. Vi que salió una edición nueva en Alfaguara de los cuentos completos que no ha llegado todavía a Chile, pero que va a ser una excusa linda para volver a mirar ese mundo y esos relatos, ¿no? Exactamente. Ya para terminar, ahora sí, bueno, tú además de escritor, eres editor, digamos, entre otras cosas, ¿no? Tienes una editorial independiente en Chile que es Montacerdo, con otros socios tuyos, entre ellos está el escritor también Luis López Aliaga, y dos personas más, si la memoria no me falla. Cuéntame un poquito sobre cómo va la editorial, digamos, cómo han podido enfrentar esta pandemia. Mira, claro, los fundadores somos Luis López Aliaga y Juan Manuel Silva, que también es escritor y bueno, editor. Los tres somos ahí. Y hoy día se ha sumado al equipo personas súper importantes que le han dado yo diría, un segundo aire al proyecto editorial, ¿no? La pandemia fue difícil, ha sido difícil, también ha sido lo que ha sido complejo en el caso de nosotros de la editorial es darnos cuenta, porque, eh, claro, el tema de la editorial independiente es que hay un momento de la editorial, al menos así lo hemos vivido nosotros, ¿no? Hay un momento en que la editorial te empieza a exigir más, ¿ya? O sea, uno empieza a publicar libros y claro, nosotros desde el 2013 hasta ahora hemos publicado ya más de 50 libros, creo que vamos casi por los 60. Entonces, cuando un catálogo se empieza a crecer y efectivamente uno pasa la barrera psicológica de los 50, sobre todo, chuta, algo pasa, ¿no? Es como, oye, en realidad miráis para atrás y es como, chuta, que hemos publicado libros, ¿no? Y eso te exige pensar también en el proyecto, ya no solo como ese deseo que fue lo que nos motivó en un comienzo, que era el deseo de tres lectores por compartir sus lecturas, básicamente, ¿no? En el caso de nosotros puntual, por querer hacer circular ciertas escrituras que en ese momento considerábamos que no, o sea, más que considerábamos, era evidente que no estaban entrando en el campo literario chileno, que eran las escrituras más contemporáneas de Latinoamérica, ¿no? O sea, ahora, no, lo hacíamos también, no, no, porque claro, después muchos otros editores empezaron a hacer lo mismo y de hecho lo que me sucede es que hoy día como que todos
todo el mundo casi ha leído esta generación nueva de escritores, ¿no? Porque muchos de los editores independientes en Latinoamérica en general nos hemos dedicado a publicar eso, a esa generación, ¿no? Digo, a la generación de María Enrique, de Samantha Schweblin, de Selva Almada, en fin, o sea, podríamos nombrar ahí varios nombres, ¿no? Pero nuestro deseo al principio era ese, ¿no? Lo que te decía. Lo que pasa después es que, claro, la editorial empieza a crecer y finalmente lo que tú tenés que asumir más temprano que tarde es que la editorial es una empresa. Digo, y como empresa te exige cosas, te entrega cosas y te exige muchas cosas también como... Entonces yo creo que lo que nos ha pasado en los últimos años, que además también hemos tenido, como te decía, que replantearnos el catálogo en el sentido de que, claro, en un comienzo queríamos hacer circular este tipo de escritura que no estaba, pero claro, 5 años después todo el mundo estaba publicando algo parecido, entonces como chuta, ¿qué hacemos ahora? Y lo que hemos hecho es tratar como de empezar a mirar otros géneros. Este año, por ejemplo, publicamos un libro de ciencia, ¿ya? Como un proyecto de unos científicos que en el fondo están estudiando la vida en Marte y eso los ha hecho estudiar la vida, como el origen de la vida. Entonces, hagamos un libro ya, hagamos este libro, veamos cómo puede funcionar, ¿me entendés? Y empezamos a diversificarnos un poco en un sentido de eso, también buscar nuevas voces, que es cada vez más difícil, ¿no? Digo, buscar como el que ya como que circula, también hemos replegado un poco en el sentido de decir, oye, y si publicamos autores mayores, entonces no sé, pues, el año pasado, a fin del año pasado sacamos a María Moreno, en algún momento sacamos a Mario Lebrero, o sea, que para nosotros son referencias a nivel latinoamericano indudables, ¿no? Hemos tenido que pensar y conversar mucho sobre eso, ¿no? Como para no mecanizar también el proyecto. eh, y por seguir, y porque te seguimos teniendo el deseo de, o sea, nos llamamos Montacerdos porque consideramos que Montacerdos, el libro de Cromwell Jara, es una obra maestra que todavía no es todo lo conocido que debiera ser, porque también como condición de toda obra maestra es que no puede serlo, ¿no? No puede ser tampoco tan masivo, ¿no? Buscamos ese tipo de libros, a veces creemos encontrarlos, seguimos trabajando con autores chilenos jóvenes, que nos interesa el proceso de edición. Este año nosotros publicamos una novela que al menos a mí me parece extraordinaria, digo, y no quiero utilizar el adjetivo sin recalcarlo y sin asumir lo que significa, ¿no? Que es la primera novela de Pablo Toro, ¿no? El Safari. Pablo publicó un libro de cuentos hace ya más de 10 años, Hombre maravilloso y vulnerable, y estuvo todo este tiempo trabajando en esta novela, ¿no? O sea, y nosotros estuvimos en ese proceso de conversaciones, de edición, de ver cómo se convertía cómo iba tomando forma, y la publicamos este año, y como te digo, para mí al menos de mi generación, estoy hablando de la gente que nació en los 80 en Chile, nadie ha escrito una novela con ese nivel de ambición eh, y con esa, como con esa alegría por la narración propiamente tal, ¿no? O sea, apenas podamos viajar, como te digo, nosotros vamos a, o sea, apenas se pueda viajar, haremos que los libros también empiecen a viajar y me encantaría que Safari circulara por Perú porque sé que los lectores lo disfrutarían porque es un viaje alucinante. Y la editorial termina teniendo sentido por ese tipo de cosas, ¿no? La alegría de publicar esos libros, la alegría también de ver que los lectores de pronto conectan con escrituras que tú le propones como y finalmente eso es lo que te inyecta a seguir, po. Y lo que te invita a seguir en medio, como te digo, siempre de mucha conversación, de replantearse cosas, de dialogar. eh, y sobre todo hoy día, bueno, en Perú también lo están viviendo mucho, ya, el surgimiento de tanto proyecto independiente y que además cada vez me parece que surgen con más calidad, ¿no? O sea, como con un nivel súper bueno, con buen ojo editorial, con buena materialidad de los libros. Al final los que gozamos somos los lectores, pues, digo, con todo esto, y me parece que está buenísimo que así sea, ¿no? Coincido totalmente contigo, Diego, y gracias por esta charla y siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, querido Carlos, a ver si nos vemos pronto allá
en la bella Lima.